tardes, soy Marina, la nutricionista del Júpiter. Y bueno, nada, os quería hacer un pequeño consejo sobre las bebidas vegetales. Simplemente que nos fijemos en aquello que compremos, ¿vale? Cuando vayamos a comprar una leche vegetal, miremos qué cantidades de ingrediente tienen. Es decir, si voy a comprar una bebida de almendras, que la cantidad de almendras que tenga sea un poco realista, que no sea un 2%, ¿de acuerdo? Que sea un poquito más alto de un 5 o 10%, ¿vale? Ahí sería el baremo que tocaría. Igual que pasa con la leche de almendras, pues pasa con la de chía, pasa con la mayoría de leches vegetales, bebidas vegetales, perdón. Además del ingrediente principal, pues también miramos un poquito a nivel nutricional, que las cantidades de azúcar no sean extremas. Pensar que una leche vegetal, si no le añades un poquito de azúcar, muchas veces es un poquito difícil de beber. Entonces, se le añade un poquito de azúcar para que sea más apetecible, pero sin pasarnos, ¿vale? Entonces, unas cantidades de azúcar que no se nos vayan de las manos. Y entre leche vegetal, bebida vegetal y leche animal, bueno, ahí cada uno ya, eso es más individual. Si nos sienta bien la leche animal, pues adelante con ella, y si no, pues bebida vegetal. No hay ningún problema entre una y otra, pero siempre vigilando cuál nos puede ir mejor o cuál nos va a apetecer más y que la etiqueta sea la correcta. Y nada más, si tenéis alguna duda más sobre este tema, no tengáis duda en pasar por el centro y preguntar sobre mí, bueno, por mí, por nutrición o por lo que queráis.